Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado generando muchísima conversación, mucha intriga y, para ser honestos, un poco de drama en el mundo del espectáculo turco. Vamos a hablar de algo que, según los titulares, ha dejado a nuestra querida Hande Erçel en lágrimas, y todo por culpa de Kerem Bürsin en el set. Sí, lo sé, el título ya nos da una pista, pero créanme, vamos a desgranar toda la verdad que ha salido a la luz. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, si eres nuevo por aquí, te invito a que pulses ese botón rojo de suscribir que ves abajo y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo último y lo más jugoso del mundo del entretenimiento. Y si ya eres parte de nuestra familia, gracias por seguir apoyándonos. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. La noticia, o más bien, el rumor que ha explotado como una bomba en redes sociales y en los medios, es bastante impactante. Hande Erçel lloró, Kerem Bürsin la hizo sufrir en el set. Uf, solo leerlo ya genera esa curiosidad morbosa, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de cierto en esto? Realmente Kerem Bürsin, con quien Hande compartió una química increíble en pantalla y fuera de ella durante Senkalkam, la hizo pasar un mal rato hasta el punto de llorar en el set. Es una pregunta que muchos nos hemos hecho, y vamos a intentar responderla basándonos en la información que ha ido saliendo a la luz. Para empezar, es crucial recordar la relación profesional y personal que Hande Erçel y Kerem Bürsin desarrollaron. Fueron compañeros de set en una de las series turcas más exitosas de los últimos años, y su química era innegable. No solo en la ficción donde interpretaban a Eda y Serkan, una pareja que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, sino que también, durante un tiempo, su relación traspasó las pantallas y se convirtieron en pareja en la vida real. Esta conexión tan fuerte, tan pública y tan querida por sus fans, hace que cualquier indicio de conflicto o sufrimiento entre ellos, especialmente en el entorno laboral, sea noticia de primera plana. Los rumores de malestar en el set, aunque a veces se basan en especulaciones, rara vez surgen de la nada. Siempre hay algún comentario, alguna mirada, alguna ausencia que enciende las alarmas. En este caso particular, los rumores apuntan a que durante las grabaciones de la serie, o quizás en algún proyecto posterior, Kerem Bürsin habría tenido actitudes o comportamientos que incomodaron o hirieron a Hande Erçel. Se habla de posibles discusiones, de un ambiente tenso, e incluso de que Kerem, tal vez por estrés o por diferencias creativas, habría sido duro o poco comprensivo con Hande, llevándola a un estado emocional que desembocó en llanto. Ahora bien, es importante ser cautelosos con este tipo de información. El mundo del espectáculo es un torbellino de rumores, desmentidos y verdades a medias. Sin embargo, la fuente de esta noticia parece ser bastante persistente y ha sido mencionada por varios medios turcos especializados en farándula. Algunos reportes sugieren que esto pudo haber ocurrido en los últimos meses de la grabación de Senkalkam, cuando la presión por mantener el éxito de la serie era altísima. Otros, sin embargo, apuntan a que podría ser un incidente aislado, quizás de un proyecto diferente o incluso de una etapa posterior a la serie. Para entender mejor la situación, debemos considerar la dinámica entre actores, especialmente en proyectos de larga duración. Las grabaciones suelen ser extenuantes, con largas horas de trabajo, poca conciliación familiar y una presión constante por dar lo mejor de sí mismos. En este contexto, las tensiones pueden surgir entre cualquier miembro del equipo, no solo entre los protagonistas. Sin embargo, cuando se trata de una pareja tan icónica como Hande y Kerem, cualquier pequeña fricción se magnifica. Los detalles específicos sobre qué pudo haber causado el sufrimiento de Hande son escasos y en su mayoría son conjeturas. Se especula sobre diferencias de opinión en la interpretación de escenas, sobre la forma en que Kerem dirigía o exigía, o incluso sobre comentarios que pudieron ser malinterpretados. Lo que sí parece ser un consenso entre los medios que han informado sobre esto es que Hande Erçel, conocida por su profesionalismo y su carácter generalmente apacible, se vio visiblemente afectada por la situación. Si bien es cierto que la noticia sugiere que Kerem Bürsin fue el causante directo de las lágrimas de Hande, también debemos considerar la posibilidad de que la situación fuera más compleja. Podría ser que Kerem estuviera pasando por un momento difícil personal. O quizás hubo malentendidos de comunicación que escalaron. La verdad, como suele suceder, a menudo se encuentra en un punto intermedio, y las versiones que llegan al público suelen estar filtradas por la interpretación de quien las cuenta.
Lo que sí ha trascendido es que a pesar de este supuesto incidente, la relación entre Ande y Kerem parece haber continuado, al menos profesionalmente, durante un tiempo. Esto plantea la pregunta, ¿cómo se manejó la situación en el set? ¿Hubo alguna intervención por parte de la producción? ¿Se pidió disculpas? Las respuestas a estas preguntas son las que realmente determinarían la gravedad del conflicto. Si Ande llegó a llorar, significa que fue un momento de vulnerabilidad importante, y la forma en que se gestionó esa emoción en un entorno profesional es clave. Algunos analistas del espectáculo sugieren que este tipo de incidentes, aunque lamentables, son parte del detrás de cámaras de cualquier producción de gran escala. Los actores son humanos con sus propias personalidades, sus propios problemas y sus propias formas de reaccionar ante el estrés. Lo que se espera de un profesional es la capacidad de gestionar estas situaciones, de comunicarse de manera efectiva y de mantener un ambiente de trabajo respetuoso. La repercusión de esta noticia en las redes sociales ha sido enorme. Los fans de Ande y Kerem, que se hacían llamar Ande Kerem Family, se han dividido. Algunos defienden a capa y espada a sus ídolos, tratando de minimizar la situación o de culpar a terceros. Otros, decepcionados por la idea de que uno de sus actores favoritos pudiera haber hecho sufrir al otro, expresan su tristeza y su preocupación. Es este tipo de división la que a menudo acompaña a las noticias de conflictos entre celebridades. Es importante recordar que la mayoría de la información que circula sobre la vida privada de las celebridades proviene de fuentes no oficiales o de declaraciones ambiguas. A menos que Ande Erçel o Kerem Bürsin hablen directamente sobre el incidente, todo lo que tenemos son especulaciones y reportes mediáticos que pueden estar sesgados. Lo que sí podemos afirmar es que la noticia ha tenido un gran impacto y ha reavivado el interés por su relación y su tiempo juntos en Senkalkapm. Si nos ponemos a pensar en la intensidad de las grabaciones de una serie tan popular como Senkalkapm, que se emitía durante meses, incluso años, con un episodio por semana, la presión sobre los actores era inmensa. Cada actor tiene su propio método de trabajo, su propia forma de conectar con el personaje y con sus compañeros. A veces, estas diferencias pueden chocar. Y en el fragor de la batalla creativa, es posible que se digan o se hagan cosas de las que luego uno se arrepienta. La cuestión de si Kerem Bürsin la hizo sufrir hasta el punto de llorar es delicada. Si bien es tentador buscar un culpable, la realidad es que las relaciones humanas, y más aún en entornos profesionales de alta presión, son complejas. Podríamos estar hablando de un momento de frustración de Kerem, o quizás de una escena particularmente difícil que requería una gran carga emocional de ambos, y la intensidad de la interpretación pudo haber llevado a Ande a un estado de agotamiento emocional. Lo que sí podemos extraer de esta noticia es la fragilidad del mundo del espectáculo y la constante atención mediática a la que están sometidos estos artistas. Un pequeño incidente, una palabra fuera de lugar, un gesto mal interpretado, puede convertirse en un escándalo de proporciones mayúsculas. Y para los actores, que están expuestos a la crítica constante, este tipo de situaciones deben ser particularmente difíciles de sobrellevar. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que sí es un hecho es que Ande Erçel y Kerem Bürsin compartieron una etapa muy importante en sus carreras y en sus vidas. Su éxito en Senkalkapm los catapultó a la fama internacional, y su relación fue un tema de gran interés para sus seguidores. Por ello, cualquier noticia que sugiera un conflicto entre ellos tiene un peso considerable. La verdad, en última instancia, solo la saben ellos dos. Pero lo que esta historia nos enseña es la importancia de la empatía, de la comunicación y del respeto mutuo, incluso en los entornos más exigentes. Y para nosotros como espectadores, nos recuerda que detrás de cada estrella de cine o televisión hay una persona con sus propias luchas y sus propias emociones. ¿Podría ser que esta noticia sea simplemente una exageración mediática? Es una posibilidad real. Los titulares sensacionalistas venden, y el público consume este tipo de historias. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la forma en que se han desarrollado, sugieren que algo, al menos, debió haber sucedido para generar tal especulación. Quizás la lección principal aquí sea recordar la importancia de la profesionalidad y del cuidado mutuo en el lugar de trabajo, independientemente de la industria. Y para los fans, la invitación es a mantener una perspectiva equilibrada, a no dejarse llevar por los rumores y a recordar que lo que vemos en pantalla es una representación, y la vida real siempre es más matizada. En resumen, la notic. Y de que Ande Erçel lloró porque Kerem Bürsin la hizo sufrir en el set es un titular impactante que ha generado mucha especulación.
Si bien los detalles son escasos y se basan en gran medida en rumores y reportes de medios turcos, la historia sugiere que hubo un incidente que afectó emocionalmente a Hande durante las grabaciones. La complejidad de las relaciones humanas y la presión del mundo del espectáculo dejan abiertas muchas interpretaciones. Lo importante es recordar que la verdad completa solo la conocen los involucrados. Y hasta aquí llegamos con este vídeo, queridos amigos. Espero que esta exploración de la supuesta verdad detrás de las lágrimas de Hande Erçel y el supuesto sufrimiento causado por Kerem Bürsin en el set les haya parecido intrigante y les haya dado una perspectiva más amplia. Como siempre, agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este recorrido. Su compañía es lo que hace que este canal siga adelante. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que hay algo de verdad en ella? ¿O creen que es solo un rumor exagerado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista son muy valiosos y enriquecen nuestras discusiones. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa más. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o simplemente con alguien a quien crean que le pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para estar siempre al día con las últimas noticias y los análisis más jugosos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.